Bienvenidos, esto es Diversidad CDMX, yo soy Johnny Carmona y este es el programa más bello, más guapo, más lindo de la Ciudad de México. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y el programa de hoy está dedicado a la belleza, porque para guapos los mexicanos. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de estar con ustedes. Recuerden que queremos saber sus opiniones. Para ustedes, ¿cómo son los hombres guapos de nuestro México? Recuerden que tenemos las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag de Diversidad CDMX. Y sin más, ¡comenzamos! Músculo, pura músculo, es lo que quiero decir. Oigan, mis amores, ¿cómo están? Muy bien, Sí. muy bonita. muy energéticos. Muy energéticos. Oigan, ¿por qué me tocó a mí esta pregunta? Hasta parece que me voy a hacer ahí un rollo retórico, pero ¿ustedes qué creen que hace un hombre guapo? Pues a mí me gusta que tengan barba azul, de candado, que les guste Disney. Ok, bueno, pues ya estuvo, ¿no? No, pero fíjense, a mí, por ejemplo, les tengo que decir de mí, yo hoy me veo al espejo y me gusto. Sí. Pero después de, o sea, me costó como 30 años el gustarme en el espejo. Ya llevo 7 de goce, ¿no? Pero sí me costó muchísimo trabajo. Mira, No, te lo juro. yo me acuerdo cuando era chiquita que con las amigas, ¿no? Hacíamos así nuestras listas y de cómo sería tu hombre ideal, ¿no? Y le poníamos, pues, sea alto, que sea fuerte, que ande en moto, que, ¿no? Y llega una edad en la que ya no te preocupa, o sea, ya te deja de importar eso y te empiezan a traer cosas que ni te imaginabas, ¿no? Bueno, en un hombre, en una mujer, pero esas cosas del estereotipo del príncipe, ¿no? Azul, a veces no es un príncipe azul, pero te embabas. Es que tienen un sex appeal, ¿no? Una energía. Ay, Sheila, o tienen por una favor. generosidad, Digo, una bondad aunque que también es de noche te el enamora. programa, relájate, mija. o que tengan alguna cosa acorde contigo, alguna disciplina, Claro. la música, que sean sensibles o que sean, no sé, unos genios en algún tema que creo que eso, la admiración es lo que hace un hombre atractivo, que lo puedas admirar. A ver, ¿qué, ¿no? ¿qué hace un hombre En atractivo algunas- Para mí un hombre atractivo es aquel que tiene el poder de hacerte reír. Ay, que eso tiene es el poder importante, claro. de que inspire, de que cuando tú estés con él se te antoje desnudarlo estando vestido. Eso para ¡Ay! mí es algo. a mí yo creo que un hombre atractivo es alguien al que tendrías que admirar, alguien que le admires cosas, alguien que te haga reír y sobre todo a mí la inteligencia, la sagacidad, incluso la sátira o la acidez. Pues sí, Bien, me es que el parece humor negro atractiva. requiere de mucha Humor negro sí inteligencia. es muy atractivo, creo. ¿No? ¿No? Pues hoy se nos va a cumplir yo creo que un deseo a los ¿Sí? tres. Ok. ¿No? Bueno, creo. Pues yo creo que sí. ¿Qué les parece si vamos a preguntarle también con nuestra voz de Vox CDMX? Ay, es que me puse ya hasta nervio. nerviosa. de Estás la muy nerviosa, plática. hija. Con nuestra Vox CDMX, ¿qué opina la gente de nuestra ciudad? ¡Mua! Vamos a verlos. ¿Qué hace que un hombre sea guapo? Haber nacido guapo. Pues yo creo que la personalidad. Yo creo que sus cualidades físicas, yo pienso que no solo es su persona, sino también la actitud. Pues vestirse bien, oler rico, tener cuidado con su cara. Pues su personalidad. ¿Crees que los hombres mexicanos sean guapos? No creo que sea así. Pues sí, sí los hay. La verdad, a mí me gustan mucho más que los extranjeros. Sí, yo siento que sí. Algunos. ¿Quién es el hombre mexicano más guapo que conoces? Alejandro Fernández, ¿no? No lo sé. Fernando Colunga, pues es un amigo. Eugenio Derbez. El hijo de Andrés García puede ser. En México nos sentimos muy orgullosos de ostentar 2 títulos de Miss Universo. La primera, Lupita Jones. La segunda, Jimena Navarrete. Sin embargo, los hombres también han hecho
sus méritos tienen, por supuesto, sus méritos. Gabriel Soto, José Pablo Minor, José Luis Reséndez, pues destacan entre los primeros lugares que se han conseguido para Mr. World. Esta noche en Diversidad CDMX recibimos a un hombre que en días próximos, ya estamos muy cerquita, le dejará en claro al mundo que para guapos, los mexicanos. Aplausos para Eric Bolívar. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, Eric, pero queremos compartirle a la gente un poquito más para que conozcan acerca de ti. Les comparto. Eric Bolívar nació en León, Guanajuato, hace 26 añitos apenas, imagínense. Estudió ingeniería en sistemas, aunque su guapura de 1,95 metros de estatura lo tienen ahora modelando. También estudió actuación, aunque actualmente ostenta el título de Mr. Hombre México, por lo que representará orgullosamente a nuestro país en Mr. Universal Ambassador, certamen que se realizará en los próximos días en Indonesia. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, Un Eric, estuche de bienvenido. Muchas monedas. gracias. otro aplauso para este potente. No Gracias. solo tiene belleza por fuera, sino también por dentro. Eric, para ti, digo, al final el tema de la belleza como que gira mucho y ¿qué es la belleza para ti? ¿Qué es la belleza para mí? Es algo más que exterior, es interior, es la esencia de cada persona, es una manera de expresar sentimientos y es una manera de verlo de una manera bonita, que la gente te perciba, hacer que la gente se sienta atraída por ti. A ver, Eric, fuera máscaras. ¿Cuándo tú te diste cuenta que eras guapo? Fue un proceso difícil, pero estando aquí en la ciudad, me vengo de León, Guanajuato, de donde soy. ¿Y qué pasaría un año cuando empiezo a trabajar y digo, es que sí estoy hecho para esto, Estoy sí, guapo. doy el ancho, Sí hay de por decirlo de dónde. alguna manera? Y bueno, O el alto. Pero yo O el creo- alto. No, pero creo que sí es importante yo creo que en tus años de secundaria, prepa, la estatura de alguna manera no siempre fue tan favorable, ¿no? ¿O sí? No, es muy difícil. De hecho, es tan natural para los niños, tan fácil decirte cosas. Cualquier cosa que salga de la sí, norma, creo ¿no? que yo de chavito era una persona de las que tenían groseramente mucha tela de dónde cortar. Claro. Y insultos, además no morir, apodos que hasta decías, uy, qué creativos, ¿no? Pues le salían, yo creo que ya hasta tenían la lista y voy a molestar este lunes, que ya viene otra vez. Ya. Oye, y ahora que ya eres más grande, ¿de qué forma te ha beneficiado o perjudicado? ¿O cómo has sabido tú moldear, ¿no? Todos pues esto que te llega de la gente, ¿no? De ser un hombre guapo, de ser un hombre atractivo. Bueno, ahora en la actualidad saco provecho. Tengo el título de Hombre México 2016, me voy a Mr. Universal Ambassador 2017 y dejando de lado eso, he sacado provecho en el modelaje. Pequeñas cosas de actuación, pero más en el modelaje. Entonces ahí es donde digo, sí estoy hecho para esto. Y no es como nada más de que, perdón, que diga mi mamá, ay, es que estás bonito, mijo, tú eres el modelo, o así. Sí, me lo creo, tengo confianza y sé que tengo con qué. ¿Cómo fue que tú decidiste dedicarte a esto? Bueno, termino mi carrera, no me da muy bien en el trabajo que tuve en mi carrera, soy ingeniero en sistemas y me contactan acá en Ciudad de México para una agencia. O sea, Dije, un ¿por qué no probar? cazatalentos te vio y dijo, Una I agencia. want you. ¿Por qué no probar? Eres mexicano, me sirves, eres como el perfil adecuado para el mercado, para los comerciales, tienes acento neutro, tienes todo, me funciona, vamos a ver cómo puedes trabajar. Yo me vine con la loca idea de 2 meses y regresarme a mi casa si no pasaba nada. No, en esos 2 meses fue como de corrí con un montón de suerte, facturé lo que nunca imaginé que iba a facturar y me quedé. Ya luego mucha gente me dijo, estás loco, hay mucha gente que no trabaja ni en 6, tú corriste con suerte. Claro. No sé qué hubieras hecho si no hubieras trabajado en 2, te hubieras regresado a tu ciudad. Claro. Oye, ahora que te veo, Eric, pienso que no solamente los homosexuales cuidan su apariencia y su cuerpo, también un hombre heterosexual como tú lo hace perfecto y es muy orgánico, te ves muy normal y me parece que
este es un gran ejemplo, me parece. Sí, porque Pero es antiguamente importante. el hombre tendría que ser feo, fuerte y formal. Exacto. ¿no? Porque Eso mientras decía más la rudo, triple más F. agresivo, ¿no? Más imponente. Pero qué importante es que los hombres también, ¿no? Porque las mujeres, bueno, amigas y yo siempre decimos, ¿no? Una se tiene que despertar la pestaña, pintarse el pelo, el Sí, vestido, que qué combine. complejo. Oye, y los hombres nada más se ponen una corbata y se van a trabajar. Oye, no es justo. Y no, Pero- yo estoy de se acuerdo en limpian eso. la baba. Pero qué padre, qué atractivo es que un ser humano, ¿no? Se preocupe por sí mismo, se cuide, se atienda, ¿no? Se haga detallitos, que es el pelo, que es el perfume, que sí conviene. Qué importante es todo eso. Como dices, no solamente el Pero, estigma, ¿no? digamos del que lo que me homosexual. llama la atención es que contigo sucede orgánico, que eso está muy padre. Ujú. Para ser un hombre heterosexual está muy, muy padre. Y bueno, es como de que tampoco quieres sobrepasar un límite. Si tú me dices, yo me tardo 2 horas, yo no voy a buscar tardarme 3 horas porque aparte que no es Claro, competencia, bueno. me va a decir, ¿qué se está haciendo? Ya un profesional lo debe hacer rápido, pero sí es cierto que los hombres por lo general no se preocupan por su apariencia. Pero además Tanto. porque así les han enseñado. Sí. O sea, porque el hombre que se preocupa de más corre el A riesgo lo de mejor- ser señalado por los otros hombres. Seguramente hay muchos que querían, ¿no? Pero No, habrá decían, mucha mejor no lo gente- hago porque me van a habrá decir que muchos soy señores en así, su casa soy que quieren este. ponerse una crema porque les arde la cara de que está seca. Y por vergüenza, ¿no? Por la Exacto. cultura, No lo hacen. no lo hacen. Sí, no, y hasta yo creo que cuando llegas al establecimiento a comprarlo es como, ¿y qué va a decir la persona que me lo está vendiendo? ¿Qué va a pensar de mí? Ni siquiera en Prejuicios. casa es, ¿qué va a pensar el que me lo vende? Volviendo a lo de los concursos, ¿cómo es el formato? Tú que has estado, que lo has vivido, que has ganado un título y que ahora vas. ¿Cómo es el formato? Bueno, esto consta, ya no es nada más belleza. Ok. Piden gente preparada, de hecho nos dan un límite de edad, no rebasarlo ni tampoco estar por debajo de él, es de ¿Cuál es el límite? De 22 a 28 años, Sí. que es 22 para que alcances ya a tener o una licenciatura y hasta los 28 como para que seas un hombre dentro del rango Joven. sin llegar a ser maduro todavía, así como de que, sí, joven, como que Yo está así. fresco todavía. Tú ya no concursas, Johnny, ya sé que... Yo estoy fresco, claro que sí. Véanme, háganme un close-up y parezco de 28. Claro que sí. Miren, ahí está, ¿se aguanta el close-up? No, mi amor, ya no lo Vein- aguanto. Y claro, 28. no, pero te falta. Miren, nada Pero- más brillo y el brillo es juventud. Oye, El high y a ver, definition ya no lo aguantas. y mi vida, la entonces en estos certámenes que también salen en traje de noche y está, o sea, Traje regional, ¿hay traje regional? ¿qué, ¿cómo es? Ay, Creo charro. que en este no hay traje regional. No estoy seguro, todavía faltan algunas cosas. Ya estamos a nada de viajar y faltan unos poquitos detalles. Pero a ver, si supuestamente, o sea, hipotéticamente, tendrías que usar un traje regional, ¿cuál te pondrías? Yo charro, yo estoy enamorado de... No. Y van a También gritaron en decir... casa. Fíjate que, y entonces así se podría pasar a nivel internacional porque sería muy padre. Y traje de te charro voy a para decir por qué charro. A ver, porque ¿por qué? presumo de buena pierna y entonces Ya. como de que... Claro, ok. No, y la estatura, ¿cuánto mides? Ya se me fue. 1.95. 1.90, es que es... Pero bueno, nos estaba contando antes de que lo interrumpiera con el concurso hipotético. ¿Cómo es el entonces? Ah, ok. Y ya no es simplemente belleza exterior. Ok. También va en lo interior, es gente preparada. De hecho, te dan pequeños como cursos de negocios para que te amplíes tu visión, que no estés ok. tan cerrado. Oye, qué importante es eso, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos chistes, sí, sobre la gente que solamente banaliza y se preocupa por su exterior y por el físico, lo superficial, que cuando llega el momento de las preguntas, ¿no? De cultura general o de ver un poquito más, ¿no? Dentro de sus almas. Confucio y así. Exactamente, ¿no? La confusión. Sí, es en serio. Y entonces qué importante es que ahora ya no se fijen solamente en el físico, que realmente busquen personas que la belleza es un término abstracto, ¿no? Y es algo muy subjetivo y tiene que ver mucho también con las épocas, ¿no? Depende de la cultura o del lugar en el que estés o el círculo en el que te desarrollas. Es algo que no puedes encasillarlo. Entonces Y qué te van a importante hacer que lo preguntas como expandan. de- Sí, te las envían, ¿eh? Esto no es como de que también te Sorpresa. dejan Tan salir. improvisado. Sí, claro. O sea, por eso está mal que luego fallen en pleno show. Es como de qué pasó, los ya te la tenemos sabías. preparados. Aquí lo bueno es, hay una etapa de oratoria. Y el tema este año se llama Unidad más que diversidad. Entonces es unión mundial Mira. Eso está Que bueno. no es fortuito que estés aquí, ¿eh? Ahora lo entiendo todo. No. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos concursos, entre Mr. Universal Ambassador y Mr. World? Creo que están enfocados los dos en lo mismo. Es sí belleza masculina y también Mr. Mundo, al igual que Mr. Universal, tienen ese
es ese lado de preparación, no nada más física. Sí, no nada más que también seas es un niño intelectual. bonito, ¿no? Entonces Ok. va talento, intelecto y belleza física. Oye, si queremos seguir tu paso por el concurso, ¿lo van a poner en un streaming o hay un sitio ¿Alguna oficial? liga de Va a ser liga de la página del certamen, ok. Mister Universal Ok. Amador. Y si no, igual va una persona conmigo y creo que van a estar haciendo transmisiones en vivo por Ok. cualquier cosa, que no haya ¿Cuáles fallo. son tus redes, por ejemplo? Soy Eric Bolívar en todo, es Twitter, Insta y Eric Facebook. ERICK Bolívar. Así Ok. Así es. Oye, pues te deseamos muchísima suerte. Muchísimas Ahora gracias. sí que para guapos. Los Los mexicanos. mexicanos. Y aquí Los tenemos mexicanos. la muestra, porque además este niño me parece a mí que alcanzas un grado angelical. Y eso tiene una connotación especial, porque además de ser un hombre, tienes algo divino. Yo te vaticino, no nada más este concurso, una carrera estupenda. Es que te lo digo. justamente platicábamos que no es... O sea, no te ves este hombre como Cemental, Ah, macho. sí, devorador de mujeres. Como sino- que sino- llega y derrumba todo. No, así, no. te ves más como niño bueno y eso está padre también. Y ojo, hay mucha gente joven que ya se Ya les ve está el bien colmillo maleada. tremendo, pero Sí, hay tú muchos. alcanzas el grado angelical a mi modo Como de de entender. príncipe de Disney. Así es que, Eric, Ah. nos Príncipe. Lo voy a ver de buena manera eso de verme angelical Pues y sí, aprovecharlo. Y nos podríamos estar contigo toda una vida, pero tú te tienes que ir a preparar y nosotros tenemos que continuar. Así es que muchísimas gracias, Gracias, Eric. Un Eric. aplauso por Gracias, supuesto. bravo. Vamos a un corte y regresamos.